En la quietud de la noche, su aspecto puede confundiros, pues ya no llevan sombreros de ala ancha, ni copa alta, ni van montadas sobre palos de escoba. Pero hay cosas en la historia que nunca cambian: sus reuniones. Aquí empieza su particular aquelarre. Y ahora, ¿las vais a llamar brujas? Un programa de Marta Envid. Se dice que en Egipto el tiempo hace mucho que se detuvo, pero en ocasiones caprichosamente nos hace un regalo. Bajo la arena del desierto, entre templos colosales y tumbas selladas durante milenios, aún laten los secretos de una civilización que buscó desafiar la muerte y alcanzar la eternidad. Hoy en Aquelarre Bosti viajamos a través de tres de sus mayores enigmas: la maldición de Tutankamón, el increíble traslado de Abu Simbel y el proceso de momificación, ese ritual sagrado que transformaba al ser humano en alguien inmortal. Pero sobre todo está lleno de enigmas y misterios. Pero para ayudarnos a descifrarlos nos acompaña el profesor en egiptología y además arqueólogo Pedro Navarro. Bienvenido, Pedro. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Madre mía, Gracias. menudo currículum. Has estado excavando en lugares como Ampurias, en Alderí, en Gijón, en Calafell y en Cástulo, además fuera de España, como no, en Egipto, en Francia, en Alón, en Grecia, Kalamata. Madre mía, eres articulista, escritor. Es de verdad un placer tenerte en Aquelarre. Gracias. Además, gracias. Buenas noches. Estoy súper emocionada, en serio, de verdad, de tenerte aquí. Es todo un lujo. Vamos a hablar de un país que nos resulta a todos súper familiar. Es algo que nos caracteriza a todos los que nos dedicamos a algo similar como los enigmas y los misterios, y es como volver a casa, sinceramente, Pedro. Bueno, pero hoy vamos a hablar de la maldición de Tutankamón, que mucha gente ha oído hablar, pero realmente de ella, pero pocos conocen los hechos reales que allí se produjeron. Podemos decir que todo comienza en 1922 con Howard Carter, ¿verdad? Efectivamente. El 4 de noviembre de 1922 tuvimos la suerte de que un chavalín, el aguador, que llevaba el agua a la hora de colocar la ánfora, pues descubrió un escalón y a partir de ahí se descubrió la tumba de Tutankamón. También hay que darle la gracia a Ramsés VI, ¿Sí? que su tumba la construyó encima. ¿Sí? Y al sacar todos los escombros, los saca y fue tapando la de Tutankamón, y por eso quedó mucho en el anonimato y consiguió 2000 años. Ha estado escondida ahí. Intacta completamente. Intacta, exactamente. Pues igual que estaba intacta, también he sabido pues esa legendaria creencia que es un país lleno de tesoros, pero también incalculables esos tesoros, pero también está provido de un cierto malditismo, ¿verdad? Y precisamente la tumba de Tutankamón podemos decir que es el primer malditismo que tiene. Sí, a ver, hay que empezar por decir que los arqueólogos, los egiptólogos, somos muy escépticos. Eso es bueno. También. Bien, pero no deja de haber una parte, sobre todo en Egipto, de misterio, que hace que algunas situaciones pues tengan difícil explicación. Pero por el hecho de no tener explicación no quiere decir que no la tengan, sino que no la conocemos. Claro. Si por ejemplo nos trasladamos al 70, al siglo I a.C., sí, cuando el Vesubio empezó a erosionar, toda la erupción que tuvo y demás, pues claro, los pompeyanos al ver aquello, lo que nunca pensaban que era un volcán, porque no conocían un volcán. ¿Qué pensaban?
pues el dios Vulcano, el dios del fuego, que está enfadado, que tal, pero ellos nunca podían pensar que aquello era un volcán. Claro, o en esa época que alguien le diera un ataque epiléptico, porque seguro que lo sabía. Sí, sí, Pues a lo claro. mejor podían pensar que estaban poseídos por un demonio o por un mal espíritu y eran capaces de asesinarte o de dejarte en un lado porque pensaban en eso. Sí, claro. sí, en brujería también y demás. Claro, entonces, ¿qué quiere decir? Que no todo lo que no se le encuentre una respuesta hay que llevarlo a una parte esotérica o mística, aunque sí realmente mistérica. Eso es decir, sí, que no se conoce, pero es un misterio. Indudablemente tiene esas dos vertientes, Egipto, ¿verdad? Evidentemente. Pero no solo Egipto, sino el estudio de la historia ya tiene dos vertientes. Una, la real, que la mayoría de los casos no la sabemos, porque la historia la escribe siempre el bando vencedor. Eso es cierto. Sabemos quién ha escrito y lo que leemos de quien ha escrito. Porque luego otra cosa es interpretar. Ajá. Claro, interpretar con nuestra mentalidad del siglo XXI, tenés que interpretar qué hacían o por qué hacía algo 4.000 años atrás un ser humano, es muy difícil. Es muy complicado. Porque para lo que a nosotros es evidente, para ellos no lo sería. Claro. Y para lo que ellos era normal, seguramente para nosotros es anormal, incomprensible, ¿no? Claro. La historia depende de cómo la estudias, ¿sí? qué fuentes primarias tienes, qué fuentes secundarias tienes, qué puntos analizas. Puedes tener una visión u otra de un hecho que es el mismo. Ajá, interesante. Yo, si me permites, sí. Cuando suelo, al empezar el curso, muchas veces lo he ido repitiendo con mis alumnos y hago lo que le llamaba juicios históricos. Interesante. Recuerdo, uno de los últimos que hice era sobre Juana I. Juana la Loca, ¿no? Exacto, conocida como Juana I, Juana la Loca. La idea era, ¿estaba loca o no estaba loca? Depende de la bibliografía que tú estudies, ¿sí? Estaba loca y depende cuál no lo estaba. Ajá. Por ejemplo, yo cojo a mis alumnos, los divido en dos grupos, ¿sí? A uno le doy una bibliografía en la que realmente todos los hechos mostraban como que podía estar, entre comillas, y permítame, loca, ¿sí? Y otra bibliografía al otro grupo en la que todas las acciones y actos que realizaba eran por un hecho, por una finalidad. Por ejemplo, muere Felipe el Hermoso, ¿sí? Y cuando muere, está en el norte de España, está enterrado, y resulta que ella, según unas fuentes, desentierra el muerto, lo mete en el féretro, lo sube a un mulo y con su séquito se le da por atravesar toda España y llevarlo a Andalucía, al sur, claro, enterrarlo allí. Cualquiera que vea esto que era inusual, mujer está, claro. Y luego no solo eso, sino que cuentan las fuentes que cada noche abría la caja para mirarlo, allí lloraba, lo volvía a tapar. Claro, tú piensas que atravesar España eran meses. Muy complicado, el cuerpo se empieza a descomponer. Bueno, pues ella cada noche lo miraba y lo miraba. O sea, realmente quien estudie esa bibliografía dice, esta mujer estaba loca. Claro. Pero luego el otro grupo estudiaba una bibliografía diferente en la que resulta, ¿por qué lo llevó al sur si había una línea por Burgos que pasaba, al norte había peste y al sur no? Y resulta que si ellos atraviesan pueden transportar la peste y demás. ¿Cómo que esta mujer hizo eso? Como que le dio igual, es decir, era como que se arriesgaba. Sí, pero es por que algo, Felipe le hizo jurar antes de morir que cuando muriera, si moría Felipe antes que ella, ¿sí? quería ser enterrado en el último reducto cristiano que le habían conquistado a los musulmanes, que era la Alhambra. Sí. Entonces, por eso, ella dijo, lo he jurado y tengo que llevar, como no puedo llevar soldados ni nada, me llevo mi séquito y soy yo la que más riesgo. Pero realmente lo quiero llevar porque me lo ha dicho. Claro, de lo otro, de la locura de que yo me lo llevo al sur y lo entierro. Fijémonos cómo cambia la historia, de una parte a lo otra. De abrir la tapa o ¿sí? no, resulta que es que parece ser que a la altura del Burgo de Osma, que está en Soria, ¿sí? El mulo, aquello que tropezó o cayó. El caso es que cayó la caja y salió como arena. Y ella se sorprendió y cuando abrió la caja resulta que había sacos de arena. Alguien le había pegado el cambiazo. Le había pegado el cambiazo porque temían que el muerto transportara la peste.
Y encima se estaba arriesgando. Entonces, ¿qué pasó? Ella hizo volver a todos para atrás, que lo sacaron y lo metió otra vez Y en la entonces caja. esta vez, Entonces ya cada noche abría para ver si realmente se le habían cambiado. pero De lo que era una locura, ahora, oye, es algo muy muy especial. lógico. Vale, esto, aunque sea salirnos del tema, ¿por qué lo he explicado? Porque depende de la historia, de dónde la cojamos, Sí. podemos tener una visión u otra. Claro. Es un Vámonos muy a buen Tutankamón. ejemplo. Sí. Resulta que Tutankamón, faraón el menos importante de la historia de Egipto, Fijémonos, o sea, en no este tiene dato. importancia Relevancia ninguna. ni guerras, ni Y batallas, no le había ni dado nada. tiempo porque tenía 18 años, ¿no? Pero aparte de eso, era un personaje que venía como hijo de Amenofis Uy. IV de Akenatón, un dios maldito porque era monoteísta, exacto. Entonces este lo pusieron un poco como para cubrir expediente para otra vez implantar el politeísmo. Claro, volver al cambio que tenían antes. Y además, tener un padre como sí, Akenatón, claro, debió ser complicado para él. Como Jesús, ¿no? Había el politeísmo en Roma y Jesús implantó el monoteísmo. Pues este hombre es lo mismo, lo hizo, pero 3000 años antes. ¿Qué ocurre? Que la tumba de Tutankamón tampoco era la tumba para él. Esa tumba era para Ay, que era un general del ejército. Y entonces, cuando murió Tutankamón, lo metieron a presa y corriendo en esta tumba, es la más pequeña del Valle de los Reyes, es una tumba insignificante, no tiene nada que ver con todas las demás de todos los faraones, e incluso este Ay se hizo faraón, aunque no le correspondía a él, le correspondía a Horemheb, pero estaba en guerra el hombre y demás. Cuando se descubre la tumba, en 1922, aparece lo de la maldición, porque según cuentan, no se ha llegado a saber realmente si fue así o no, porque derribaron el muro, un tal Bruce derribó el muro de donde estaba la cámara del faraón, y en este muro él dijo que había leído antes de derribar lo que ponía: la muerte con sus largas alas golpeará a aquel que profane el descanso del faraón. Bueno, esto claro, es un mensaje es una maldición total. Como diciendo, quien profane su descanso, la muerte le vendrá. Supongo que era habitual poner este tipo de mensajes en casi todas las tumbas. No se ha visto en ninguna. ¿No? No. ¿No era modo de persuasión? No. Uy, curioso esto, ¿no? Esto es muy curioso. No hay, solamente se sabe en el caso de Tutankamón, y tampoco es cierto porque como se derribó el muro y él dijo que lo leyó, nunca sabremos si realmente lo leyó o no lo leyó, pero no lo sabemos realmente, pero puede ser que estuviera este epitafio, ¿no? Entonces, él derriba el muro, llegan a la sala donde se encuentra pues el sarcófago, con todos los ve lo tesoros. Que habla de cosas maravillosas, cuando le preguntó ¿Qué ves, ¿no? Que dice, cosas maravillosas y demás. Pero, ¿de dónde viene la maldición? Exactamente. Mira, la maldición empieza porque primero muere Lord Carnarvon con un picotazo que le dio en la cara, se le infectó, pero se le infectó, mira, hasta el punto, hoy en día conocemos de los antibióticos, hay 15 grupos de antibióticos que son los más importantes. Ajá. Pues con el 60% de los antibióticos que hoy en día conocemos, si se lo hubieran administrado a Tutankamón, hubiera muerto también. Es decir, cogió una infección extrañísima, una infección pero bastante fuerte. Que tenía que marcharse y el hombre hubiera igual. Tampoco sabíamos hasta hace 4 días que había muerto de una infección, se creía que había muerto asesinado. Sí, es verdad. Porque tenía un agujerito aquí en el cráneo, pero eso fue porque en esa época la arqueología estaba en pañales todavía. Y Howard Carter, cuando quiso sacar el cuerpo, estaba pegado por las ceras que colocaban en el embalsamamiento. Y se le quedó pegado, la parte de aquí del cráneo se le quedó pegado en la base del sarcófago. Y entonces tenía un agujero, y ese agujero dijeron, mira, el agujero seguramente ha muerto asesinado. De un golpe. Pero no, murió de una infección en el talón que se ha visto después. Bueno, pues la malaria podría ser, se decía. Dice que tenía fiebre, sí, que le pudo degenerar quizá en fiebre de malaria. Pero igualmente también se habla de que tenía bastante defectos físicos porque, claro, si se casaban hijos con padres y... Bueno, él se casó con su hermana, claro. Anquesenamón. Sí, su hermana Anquesenamón
era su esposa. Entonces llevaba como enfermedades congénitas ya. Sí, eso seguro que aparecían precisamente por esto, porque había el incesto, había relación entre madre con hijos, hijos con la madre, entre hermanos. Que a veces tenemos la imagen del faraón fuertote que refleja los jeroglíficos, ¿no? De que me he cargado 200 hititas o lo que sea, y luego resulta que los pobres acarreaban enfermedades y algunos defectos. Algunos, las momias las hemos encontrado bastante, sí. La de Sesostri, Tutmosis, Amenemhat, o sea, bastantes momias de faraones, y algunos sí, pero en cambio hay otros como Sesostri I o Amenemhat III, que son faraones que se veían en una plenitud. Sí. Qué interesante. Entonces, todo empieza ahí, Lord Carnarvon fallece, que es uno de los que accede el primerito, porque fue el mecenas el que dio todo el dinero pues, a Howard Carter para que acabara de encontrar la tumba, que confió en él y al final pues pudo, dijéramos, encontrarla y murió enseguida. Murió. Fue el primero, ¿no? Sí, fue el primero y le siguió una serie de muertes. Bueno, aparte de eso murió él, pero el mismo día murió también una perrita que tenía, Lord Carnarvon, que se llamaba Susie, y empezó a aullar, y cuando murió él, la encontraron muerta la perra también. Eso puede ser como murió una conexión En ese momento, curiosamente, hubo también un apagón en el Cairo. ¿En el momento que muere Lord Carnarvon? Sí, a los pocos días sí que muere, sí que hay este apagón también. Vamos, es decir, se abre la tumba de Tutankamón, que ha estado 3000 años allí, encerradita. El mecenas que pone el dinero para que se encuentre muere su perrita y se produce un apagón. Hay un apagón en el Cairo. Luego, todo sospechosamente alrededor del... Posteriormente muere el hermanastro de Lord Carnarvon también muere. Luego, aparte de esto Bruce, que era amigo íntimo de Howard Carter, Bruce, Howard Carter le regaló una serie un montón de figuritas y de las que había encontrado en la tumba se las regaló, como eran muy amigos y se podía en aquellos tiempos, se podía hacer, le regaló. Bueno, pues curiosamente este hombre cogía las piezas, las puso allí en su casa y al poco tiempo se le pegó fuego a su casa. Bueno, Pedro. Se le pegó fuego a la casa, pero es que ahora verás, no solo se le pegó fuego a la casa, sino que cuando consiguieron extinguir el fuego y medio arreglarla, a los pocos meses hubo una inundación. En la casa también hubo el río, hubo una inundación y también la casa ya terminó destruida. Es decir, que el hombre le trajo la desgracia, lo que fuera. Yo creo que devolvería las figuritas, las devolvería a su lugar de origen porque... No le dio tiempo, desaparecieron en la inundación. Luego, aparte de eso, Arthur Mace, este fue el que golpeó, el que rompió el muro para entrar, fue el que le dio, digamos, el último golpe al muro. Bueno, este también murió. Luego Arthur Douglas, este hombre también estuvo radiografiando la momia, fue el que la tocó, digamos, para hacerle la radiografía y demás, y este hombre también murió. Bueno, es decir, que dicho así... Es imposible no sospechar o no tener por lo menos teorías que nos digan que alrededor de la tumba de Tutankamón ocurrieron una serie de circunstancias. Eso ocurrió y está documentado y ocurrió. Y a los pocos años muere Howard Carter también. De una enfermedad también, ¿no? Sí, tenía cáncer y murió de cáncer Howard Carter. Claro, dicho así, si nos quedamos en esta parte, pues claro que aquí hay algo que llama la atención, muchísimo, que tiene su misterio. Sí. Pero claro, si nos vamos a la parte, digamos, científica, la que huye de lo que es el misterio, que lo hay, pues claro, también diremos que entraron 58 personas y de las 58 murieron 8. Claro, estadísticamente. Y en un proceso de 12 años. Estadísticamente 12 años son muchos años después por eso digo que, del descubrimiento de la pero tumba. No deja de tener el misterio porque... Hay cosas que no tienen explicación, porque, por ejemplo, luego llegan los años 60 y 70. Sí. 1965, 67 y 71, 73. Resulta que hay una serie de exposiciones de piezas de la tumba de Tutankamón que las piden en Europa, algunos museos. Sí. Egipto acepta a que salgan estas piezas en unas exposiciones itinerantes y
no se sabe bien si fueron 3 o 4, pero los 5 o 6 directores de museo que firmaron el que las piezas llegaran a su museo para exponerlas murieron también. Bueno, aquí la maldición se reaviva, esto le llaman el renacer de la maldición de la tumba de Tutankamón. Todos los periódicos sensacionalistas en los años 60, sobre todo los ingleses, aprovecharon, claro, vendieron, hicieron su agosto vendiendo esta idea. ¿Fue atropellado al cruzar? Sí, Barton, que era el fotógrafo del que fotografió estas figuras imágenes que estamos viendo, las realizó Barton, que era el fotógrafo oficial. Este hombre no murió dentro de los 12 años y decían, pero este no murió. Curiosamente, el hombre atravesando la calle para ir al British, un carruaje con un caballo desbocado, lo atropelló y lo mató. Y eran cuando las piezas estaban en Inglaterra, estaban ya en Londres. Estaban allí las piezas. Entonces, claro, no murió al principio, pero... Perdón, es que esto es cuanto menos inquietante, ¿no? Sí, la explicación, una de las explicaciones es que hay una serie de hongos, que estos hongos cuando están en un ambiente, en el caso de la tumba de Tutankamón, que está cerrado, pueden durar miles de años. Esto es como el polen. Vivos. Sí, vivos. Están enquistados, pero pueden durar miles de años. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a un yacimiento hacemos análisis polínicos del polen. Vale. El polen es una sustancia que no se destruye. Ajá. Tú puedes coger un polen, machacarlo, meterlo en un horno, pegarle fuego y ese grano de polen continúa manteniendo sus características. Pues eso, hay una serie de esporas dentro de los hongos que también se enquistan y pueden durar miles de años. Están como aletargados, dijéramos, hasta que cambian de ambiente, ¿no? Efectivamente. Entonces, y aquí cuando se abrió se abre la tumba y entra el oxígeno, se humedece, entonces se liberan. Entonces, claro, al liberarse estos, en el siglo XX no estábamos preparados, digamos, inmunizados contra esa serie de hongos, de esas esporas, de esos hongos. Entonces, posiblemente también influyó el envenenamiento a partir de aquí. Muchos se envenenasen inhalando, no entraron con mascarillas como ahora nosotros, a lo mejor se utilizan más en las excavaciones, ¿no? Sí, ahora con mascarilla analizas digamos el ambiente, incluso inyectas nitrógeno que lo bajas a 1500 grados bajo cero para matar virus y bacterias. Claro, hoy en día la arqueología ha evolucionado de una manera, la pena o la alegría, nunca se sabrá. Quizás no hubiera llevado el camino y lo que hoy se ha divulgado, lo que es la tumba de Tutankamón, pero si la tumba de Tutankamón se descubriera, esa es una opinión personal, hoy sabríamos el 300% más de los antiguos egipcios que de lo que sabemos ahora. Porque que Howard Carter, claro, destruyó muchísima información. Al manipularla, al tocarlas, al no analizarla, no había medios, no había todavía, digamos, los avances de hoy en día para hacer los análisis, ¿no? Entonces, claro, todo esto ha hecho de que en aquella época, yo siempre he dicho que no se iba a excavar, se iba a escarbar. Lo que se iba era buscar piezas y era una idea imperaba museística. Más el oro, la pieza más rimbombante de la cámara de Tutankamón, que no tanto la persona, la información de aquella época, de cómo vivían. Mira, y de Tutankamón en sí, ¿no? Yo, por ejemplo, como arqueólogo, a mí un trozo de arcilla, como esta piedra, esta piedra en arcilla, a mí me da muchísima más información que me puede dar una figura de oro. Wow, claro. Una figura de oro a mí no me da ningún tipo de información. Porque es oro. Es oro y no lo puedo analizar. En cambio, si yo cojo esa arcilla, yo puedo saber si está hecha en un horno oxidante o reductor. Quiere decir, si la cocían con humo o sin humo. ¿Cuántos grados podía alcanzar? ¿Qué tipo de polen había? Y según el polen saber la época del año en la que se hizo la arcilla. Es decir, que me dará un montón de información ese trocito de arcilla que el oro no lo da, pero en aquella época no. En aquella época una arcilla la veía y si estaba rota la tiraban y una figura de oro la cogía. Por eso digo que se ha perdido mucha información. Y esto es la parte desconocida, ¿no?, del descubrimiento. Por supuesto. ¿No? Que también hay que mencionar y se ha de decir, ¿no? Gracias a Dios, pues, o al universo y a la ciencia sobre todo,
ha evolucionado todo como para que no vuelva a ocurrir de tal manera, ¿no? Efectivamente, esperemos. Hoy en día, por eso, cuando se hace una excavación, se hacen unas catas, se excavan unas catas y otras se dejan quietas. O sea, yo puedo estar excavando este trozo hasta aquí, luego hay un metro que no lo toco, ¿Vale? y luego a partir del metro sigo excavando y eso lo dejo para esperar con el tiempo, la evolución, el desarrollo, la tecnología, que me dé una información que yo pueda ahí excavar y entonces sacar más información de la que he sacado de aquí. Porque tú piensas que la arqueología es sinónimo de destrucción. Cuando un arqueólogo mete la mano en un sitio, Sí. ya está destruyendo aquello, ya no volverá nunca a estar como estaba antes. Claro, eso es, digamos, la parte no negativa, sino la parte que nos hace un poco pensar antes de tocar algo, Sí. con mucho cuidado, porque en el momento que tocas algo, que lo mueves, que lo levantas de donde está, ya nunca más volverá a estar en Porque se sitio. vuelve a perder, porque se vuelve a perder Porque puedes información. perder información, claro. No Mientras está en el sitio, alberga la información. Vale. Cuando tú la sacas, ya pierde parte de información. Luego la analiza y te da otro tipo de información. Sí. Pero la que había cuando estaba in situ, esa ya se pierde si lo sacas. Pues es una pena, pero por otra parte hacéis una labor brutal, Bueno, ¿no? intentamos eso, que nos hablen las piedras y Qué interpretamos bonito esto, ¿eh? e interpretar lo que nos quieren decir. Qué bonito, ¿no? Que nos hablen las piedras y que nos digan qué Interpretar quieren. lo que nos quieren decir. Qué bueno, qué interesante. Pero a mí me has hecho hacer una reflexión, ¿no? O sea, hemos hablado de Howard Carter, de esas equivocaciones que tuvo involuntariamente, imagino, pero que lo hizo especial. Se estaban descubriendo en Egipto diferentes tumbas a lo largo de la historia. ¿Qué hizo especial a Howard Carter? ¿Que estaba medio intacta la tumba? ¿O qué lo hizo, qué le diferenció de otros arqueólogos entonces? Bueno, pues porque es la única tumba en Egipto que se ha descubierto de un faraón sin estar profanada. Eso es lo que ha hecho especial a Howard Carter. Y luego el interés que tuvo, él encontró un cartucho que tiene un círculo, un escarabajo y luego como media luna, que significa Tutankamón. Él cuando descubrió ese cartucho y vio ese nombre escrito, él dijo, está dentro de un cartucho, es un faraón. Y este faraón no está en la lista que tenemos hasta hoy de faraones. Luego, en algún sitio tiene que estar. Entonces él estaba convencido que tenía que haber una tumba más en el Valle de los Reyes. O sea, eso fue encomiable. O sea, tantos años como llevaba, no encontraba nada, pero él convencido que tenía que quedar una tumba por descubrir, porque eso era un faraón. Y si era de Imperio Nuevo, estaba el Valle de los Reyes, tenía que estar allí. Y ya habían picoteado todo, ya habían dado en todos lados, ya era una... Pero él seguía pensando que fue una casualidad, ¿no? Bueno, fue la casualidad que este chico, el aguador, fue para clavar, ¿sabes? Las ánforas acaban en pico, hacer el agujero para mantenerla de pie, y cuando hizo el agujero y dio, pues dio cloc en una piedra, hizo así, vio que era plana, y llegó al bordillo, a la parte del escalón, y entonces vio que era, le avisaron al hombre, el hombre cuando fue allí vio la escalera, claro, y tuvo que ser increíble el momento en que baja la escalera y se encuentra, como hemos visto en alguna de las fotografías, el sello intacto de la tumba. Tuvo que ser espectacular. En la puerta, que es entonces brutal. Lo que le dio la magia a Howard Carter y a Carnarvon fue descubrir la tumba, la única que no había sido profanada. Bueno, yo sin desmerecer a Howard Carter y a Lord Carnarvon por la labor, esa encomiable manera de perseverar, yo creo que a ti te pasó algo, algo similar con una tumba de una princesa muy especial. Sí, la princesa, que también fue porque también se movió el terreno. Bueno, hubo una tormenta de arena en la que apareció un agujerito y en ese agujero había un pozo, bueno, y estaba... Ya era evidente que tenía que haber ahí algo porque había bastante granito rojo. El granito rojo está en Asuán, a 3.000 kilómetros al sur. Entonces, claro, en esa zona el hecho que haya granito rojo indica que debería de haber algo. ¿Y tú encontraste fragmentos de granito rojo? Pero sí, el granito rojo y es la tumba de una princesa que se llama Nefertiti, pero que realmente... Pero tú fuiste el descubridor de la tumba son los arqueólogos que excavamos. Bueno, pero principalmente tú. Entonces, pues es muy meritorio y has aportado pues a la historia algo tan importante como la tumba de una princesa.
un granito de arena. Y bueno, pues me has enseñado unas fotos increíbles de esa tumba, que murió con 12 años, todo lo que durante 23 años, porque la gente también desconoce que vuestra labor como arqueólogos no dura una temporada, ni dos, ni solamente los momentos en que descubrís la tumba, sino todos los años para intentar, pues como bien decías, adivinar cómo vivía, por ejemplo, la princesa. Es interesante, claro, Nefertibet, aparte de ajuar funerario, aparte de las piezas que encuentras, siempre te haces una idea de cómo sería la vida en aquella época. Piensa que todo lo que tenemos del Antiguo Egipto son relieves, jeroglíficos, pero que son a partir de lo que es la vida de ultratumba. O sea, todo era encaminado a los títulos del faraón. Al más allá, información al más allá, todo el más allá. allá. De jeroglíficos y de lo cotidiano, solo lo tenemos en el Imperio Medio. La dinastía 11, Sí. dinastía 12, es cuando encontramos algo cotidiano. Pero Imperio Antiguo, Imperio Nuevo, luego ya la parte tardía o los periodos intermedios, todo es títulos del faraón, señor de las dos tierras. ¿Eso era señor superstición? Es que, ¿Creencia, superstición? Mejor que sepa lo grande que soy, a que sepa cómo vivo como un humano a ver, de la tierra. Es que tendríamos que plantearnos si realmente el faraón, que era Dios, la diferencia, por ejemplo, entre un rey egipcio y un rey mesopotámico, Sí. es que el rey egipcio era Dios. O sea, un faraón era Dios. Vale. Así como está Amón, está Osiris, está Isis, Neptis, Anubis, que son dioses, Sí. el faraón Ramsés o el faraón Tutmosis era Dios también. En cambio, en los mesopotámicos el rey era un intermediario entre el hombre y el Dios. Entonces, claro, tendríamos que plantearnos, ¿realmente cuando un faraón era faraón, él, para sus adentros, de que era Dios? ¿no? Siempre lo era. Pero no hace falta irnos a 3000 años. Vámonos ahora a la época de los reyes, Sí. los reyes absolutistas, el rey Sol, el rey Luis. Eran dioses por la gracia de Dios. ¿Se lo creían realmente o no? Claro, esa es una cosa que nunca lo podemos saber. Pero es muy curioso, ¿no? El que haya representaciones siempre de cara a ese más allá, ¿no? Sí, sí. Egipto está vinculado al más allá y además hay una cuestión que yo no sé si mucha gente se la ha planteado, pero no deja de ser curiosa. Ahora verás, nosotros tenemos el arte. Vámonos al arte. Tenemos el arte románico, sí. Siglo XI y XII, 2 siglos, y a los 2 siglos pasa el gótico, y así va pasando el barroco, el rococó, va bajando y va evolucionando. A lo largo de 700, 800 años tenemos toda una serie de diferentes tipos de arte. Totalmente. Nos vamos a Egipto. Totalmente. Primera dinastía. Estamos hablando del faraón Menes. Sí. Nos vamos al último faraón, nos vamos a la época ya de los Cleopatra. faraones ptolomaicos, hasta Cleopatra, la última reina de Egipto. Que los ptolomaicos la liaron bastante, ¿eh? 3000 años. Es que es una diferencia. Y el arte brutal. sigue siendo el mismo. Es verdad, ¿eh? O sea, el arte nuestro cada 100, 50, 100 años va cambiando. En Egipto, 3000 años, y tú verás las figuras, tú ves una figura del Imperio Antiguo y ves una figura del periodo ptolomaico, y son idénticas. La cara de perfil, el ojo de frente, los hombros de frente, los pies de perfil. O sea, siempre igual. 3000 años. ¿Es que no sabían hacerlo de otra manera? Fíjate, No. Claro que sabían. No querían, claro que sabían. ¿no? ¿Por qué no era querían? Era preservar. Era mantener un tipo de arte, un tipo de manifestación sin necesidad de cambiarlo. Bueno. Tampoco sabemos el porqué. Son 3000 años sin cambiar. Bueno, y esto que has dicho es muy interesante, que yo te vi dar una conferencia magistral en la que hablabas que dependiendo cómo tenía el pie puesto el relieve, la cabeza y tal, significaba unas cosas o significaba otras. Sí, sí. Y que esto también es todo un misterio que tú has podido descifrar también. Sí, o sea, es lo típico que se va. Por ejemplo, tú ves una figura con la barba del faraón recta y quiere decir que
estatua se le hicieron cuando estaba vivo. Si tú ves la misma barba, pero que tiene un bucle debajo, un redondelito así, significa que le hicieron cuando estaba muerto. Pues si ves un faraón con la mano puesta así, quiere decir que había estabilidad en ese momento. Hay una serie de simbología que es interesante. Brutal, sí. Simbología llena de misterio, que si uno no se para y lo todo ve... Todo es un misterio, como lo de Abu Simbel, ¿no? Claro, es verdad, es el siguiente paso, el siguiente viaje, ahora nos movemos, podemos ir en avioneta o podemos ir en autobús ahí hasta el templo de Abu Simbel. No he visto cosa más alucinante en mi vida. Bueno, Egipto todo es maravilloso, pero cuando uno gira a la montaña y se encuentra el templo de Abu Simbel, ahí las cosas cambian y las perspectivas cambian y ves que realmente Ramsés allí creó algo muy bello para empezar, porque lo hizo para su esposa Nefertiti, que eso ya es una prueba Nefertari, perdón, sí. Nefertari, que Nefertiti es de Akenatón, sí. Una prueba de amor incondicional. Pero, y también para celebrar la batalla de Kadesh. Sí, también la hizo conmemorar la batalla contra los hititas. Es como que hizo completamente un diario, un periódico, para que todo el mundo pudiera ver que él había estado en la guerra. ¿Eso es cierto? ¿Es cierto? Sí. Es que la batalla de Kadesh nunca sabremos qué pasó. Nunca sabemos. La parte egipcia es que lo dejaron solo, el hombre luchó, pero al final le ayudaron y él consiguió evadirse y consiguió derrotarlos porque ya los hititas no avanzaron. Digamos, venció Ramsés. Si vemos las tablillas de escritura cuneiforme de los hititas, pues evidentemente fue todo lo contrario, fue una victoria hitita en la que murieron muchísimos egipcios. Entonces parece ser que fue una batalla pírrica en la que murieron. Él estuvo en la batalla. Es que muchos ahora estamos viendo fotografías del templo de Abu Simbel, pero realmente muchos quieren desprestigiar que era algo propagandístico, que Ramsés II nunca estuvo en esa batalla. Ramsés es decir, que van saliendo hipótesis que no tienen fundamento ninguno, ¿no? No tienen fundamento. Lo que pasa es que él estableció el templo allí para indicar la grandeza del poder de Egipto que llevó hasta Sudán, digamos, la frontera de Egipto. Y además es que fue el faraón que más gobernó en Egipto, si no me equivoco. Sí, y además fue el más prolífero. Trapella. Bueno, prolífero sí, tuvo más de 200 hijos y 80 y tantas esposas. Wow. O sea, sí, en ese aspecto sí, pero también fue un faraón un poco trapella, porque... Gamberrillo, ¿no? Decíamos. Sí, bastante gamberro porque se anexionó templos que no eran suyos. Por eso va recorriendo Egipto y ve el cartucho de Rameses, de Ramsés por todos lados, pero muchos templos no son suyos. Él cogía y, por ejemplo, los títulos del faraón, como he dicho antes, que no varían, siempre es, por ejemplo, Sa-Ra, que significa hijo de Ra, Neb-Tawi, que significa Dios del Alto y Bajo Egipto, Señor de las dos tierras, larga vida, o sea, son títulos que tiene el faraón, y luego está el cartucho de ese faraón. Ramsés lo que hizo mucho era, en lugar de construir el templo, borrar el nombre del faraón, poner el suyo, y ya estaba el suyo con los títulos del faraón anterior, que son los mismos que el suyo, porque eso no varía. Claro, entonces, y la ventaja de Ramsés es que como vivió tantos años y gobernó tantos años, le dio mucho tiempo a borrar muchos cartuchos de antes. Efectivamente. ¿No? ¿Verdad que sí? Pero su obra cumbre fue el templo de Abu Simbel y el misterio, ¿no? El milagro. El milagro. Pero, ¿qué es lo que lo hace tan especial? Solo hay que verlo, pero ¿qué lo hace tan especial? Aquí se está viendo el templo. El día 21 de febrero, el sol, cuando amanece, cuando sale el sol, atraviesa toda la galería y llega al fondo que hay en el Sancta Sanctorum, hay 4 estatuas. Vale. De derecha a izquierda es Rajoactis, que es el dios, digamos, Ra por la mañana con cabeza de halcón, Rajoactis. Luego está Ramsés, como dios, al lado. Luego está Amón-Ra, estos 3 dioses de la vida, y el sol ilumina a estos 3 dioses. Pero a la izquierda está Vitaj, que es el dios de las tinieblas, del subsuelo, y resulta que ese no lo ilumina. Wow.
Wow, esto parece fácil, pero de fácil vamos a no. seguir complicándolo más. Venga. Eso pasa el 21 de febrero. Sí. El 21 de octubre pasa exactamente igual. Solamente 2 veces en el año, 21 de febrero y 21 de octubre, el sol ilumina a los 3 dioses de la vida y no ilumina al dios de las tinieblas. Mira, esto con la tecnología y los avances que... Mira, estamos viendo ahora Efectivamente, ahí la se foto. ve a la derecha está Rajo-Actis, Ramsés, Amon-Ra y luego Vitag, que como veis le falta la cabeza, se la romperían, la llevarían, que no lo ilumina el sol. Esa fotografía la hice el 21 de febrero Sí. del 2009, creo que era, 9, en el momento del milagro de Abu Simbel. Pero Claro. es que resulta que cuando se construye la presa de Asuán, Sí. se crea el famoso lago Nasser, Sí. y entonces las aguas iban a cubrir el templo. El templo. Y en pleno siglo XX, 58 países, entre ellos España, que por eso nos regalaron el templo que hay de Devot en Madrid. Sí. 58 países, toda la tecnología del siglo XX de todos los países. Cogen este templo, lo trocean, hubo varias, se presentaron varias opciones, en la que ganó fue hacerlo trozos y trasladarlo 150 metros más al este. 265.000 millones de toneladas. Se dice pronto esto. Eso es una cantidad que ya es que se desmorona. Brutal, es una barbaridad. Es que, claro, hay que mirar las cosas. Sí, es una barbaridad. Entonces, ¿cómo lo hacían en el pasado? Pero lo trasladan, ¿sí? Pleno siglo XX, ¿sí? Lo colocan y ahora resulta que ya el día 21 no entra el sol. No entra el sol tal y como estaba colocado originalmente. El 21 no entra. Pero ¿sabes qué pasa el 21 de febrero y el 21 de octubre? Esto es el misterio que no deja de llamar la atención. Que todavía no se ha descubierto. Bueno, yo personalmente me cuesta todavía entenderlo. El 21 de febrero es cuando nació Ramsés II. Wow. O sea, coincide el día de su nacimiento con que lo ilumine. Pero es que el 21 de octubre es el día que lo coronaron, faraón. Los 2 días que entra, el 21 de febrero y el 21 de octubre, se sintió un día antes del solsticio de invierno y se sintió un día después. O sea, que es que esta fecha increíble, resulta que es cuando nace Ramsés y cuando lo corona. Bueno, pues toda la tecnología del siglo XX resulta que ahora ya no entra el 21 de febrero, sino el 20, un día antes. Un día antes. No se ha logrado. No nos ha logrado. Y el día 22, el 21 de octubre no entra, sino el 22. Esto es como, no sabemos, ni tenemos teorías tampoco, Pedro. Bueno, teoría de por qué no entra, sí, hay una teoría, y es que en 3.000 años ha variado el trópico de Cáncer. Vale. Va desplazándose, digamos, está en la zona más septentrional, se va desplazando como medio segundo al año. Wow. Entonces, claro, en 3.000 años desplazándose el trópico de Cáncer, hace que ahora la posición que coloquemos no puede ser la posición que había en aquella época para que entren los rayos. Esa tiene su explicación. Vale. Pero la que cuesta entender es cómo este hombre, que estamos hablando del 1280 a.C., que estamos hablando de 3.200 años, cómo este hombre construye un templo en el que coincide el día de su nacimiento y de su coronación, la entrada de los rayos de sol. No sabemos a quién pudo consultar, qué tipo de personas. Eran astrónomos los egipcios, conocían la estrella Sirius, que por eso la momificación, ahora cuando hablemos, tarda 69 días en estar en sal, una momia por la estrella Sirius. Luego conocían Andrómeda, Pegasus, conocían las constelaciones. Es decir, y todo eso no tenían ni microscopio, ni telescopio, ni tenían ningún... Eran mirando así, mirando las estrellas y la Osa Mayor, ¿no? Evidentemente, la Osa Menor, o sea que tenían constancia de esas constelaciones. Cuando viajarían también por ellas, ¿no? Muchas veces. Pues sí, claro, seguían las estrellas por la noche. La cuestión es que es algo brutal que no sepamos por qué el día de su cumpleaños y por qué el día de su coronación. Cuando hablamos de Ramsés es como hablar de otro mundo.
Porque podemos hablar de otros faraones, pero como Ramsés II, nadie, Sí, fue el faraón nadie más, hizo el que algo llevó así. Egipto al máximo esplendor. No fue el más guerrero de todos. Parece ser que Sesostris I era un guerrero bastante más estratega por las batallas y lo que se puede saber, claro, es que lo que sabemos son lo que escribían ellos. En los jeroglíficos. Claro, en lo que escribían ellos, y siempre el bando vencedor. Entonces, claro, si nosotros nos vamos a la guerra civil y leemos la historia de la guerra civil de España de un escritor, digamos, franquista, no tiene nada que ver si le escribe un escritor republicano. Entonces, claro, es la misma guerra, pero la opinión es diferente. Entonces, claro, lo que nosotros sabemos de Ramsés, lo que escribió él, o de Sesostris lo que escribió, pero parece ser que uno de los mayores guerreros fue Sesostris, pero Ramsés fue el más importante o poderoso. Pero claro, luego llega y dice, yo quiero un templo dedicado a una de mis mujeres, a Nefertari, pero quiero que yo esté representado también en ese templo y que se me ilumine el rostro al lado de los otros dioses. De los dos dioses como Amon-Ra o Ra-Hoatis. Eso no lo han hecho otros. Bueno, han podido hacer un obelisco o dejarlo inacabado. Si pudiéramos cerrar los ojos y transportarnos allí, aunque fuera muchas veces, un mes, Pedro, y ver todo aquello. Lo he pensado muchas veces, si pudiéramos pero hacerlo... Pero por desgracia de momento eso no se ha descubierto. Pues para que nos demos cuenta que en Egipto todavía quedan muchos enigmas, muchos misterios y que solamente pues, están en la mente. Ellos se lo llevaron a ese posible más allá, se llevaron sus secretos, ¿no? Y es algo completamente espectacular todavía que 3.000 años después todavía nos estemos preguntando cómo fueron capaces de construir algo que en el siglo XX pues costaba muchísimo, ¿no? Y qué bueno que también hay que recalcar esa faena de tantos países que consiguieron que no se quedara ha dentro sido de la presa de una Asuán. especie de frustración, pero claro, es evidente que el cosmos no está hoy en día como hace 3.000 años. Claro. O sea, ha variado, entonces, claro, lo vemos en las mareas, ¿no? Hay pueblos que se han hundido, otros que han emergido, entonces, claro, es una cosa que esto es ley de vida. La naturaleza es sabia y ella lleva su curso. Nosotros le ponemos trabas a veces, pero tarde o temprano vuelve a lo que es la naturaleza salvaje. Entonces, bueno, yo creo que esto es un poco filosofar, pero cuando, por desgracia, estuvimos en pandemia y no podíamos salir a la calle, enseguida la naturaleza se abrió paso, ¿no? Bueno, pero no hemos acabado aquí, porque este misterio de Abu Simbel queda a un ladito, porque ahora otro de los misterios o de los enigmas o que más preguntas genera es la momificación. La momificación, y creo que no solo era una técnica para conservar el cuerpo durante ese periodo de días hasta que era enterrado, sino, dijéramos, era mucho más que un embalsamamiento, Pedro. Claro, es que, digamos, la vida en Egipto estaba encaminada a la muerte, pero para ellos la muerte era la vida. Ellos no construían tumbas, construían casas de eternidad. Qué bonito esto. La vida para ellos era el paso que tenían que superar para llegar a vivir. Y ellos vivían cuando se presentaban ante Osiris, realizaban el juicio final, subían a los campos elíseos, que es el cielo de los egipcios, y ahí es donde comenzaba la vida. Por eso en la tumba se le introducía pues todos los enseres que en la vida estaban utilizando. Claro. Los faraones se colocaban dentro de la tumba los suseptis. Suseptis son unas figuritas que eran sus sirvientes. Hay faraones que metían 365 figuritas. ¿Por qué? Porque decían, una cada día. O sea, me va a servir un día al año. ¿Quién no trabaja con ilusión? Si tú trabajaras solamente un día al año, ese día das todo. Claro. Pues claro, se metían esas figuras, los suseptis, que eran porque se querían llevar sus sirvientes a la otra vida. Y metían los elementos que necesitaban. Porque la finalidad de la vida era morir para poder vivir después. Pero para poder vivir después
necesita que el cuerpo no se destruya. Entonces hay que preservar el cuerpo, el K, que le llamaban ellos. Entonces, claro, ¿qué manera de preservarlo? Modificándolo. Claro. ¿Por qué? Porque si el cuerpo muere, resulta que el Va, que es el alma, sale del cuerpo, está vagando hasta que el cuerpo esté en perfecto estado, momificado. Porque si se pudre, resulta que ese Va no se introduce en el cuerpo y ya no puede vivir en la otra vida. Entonces, por eso, toda la, digamos, la finalidad era preservar el cuerpo, embalsamarlo. Sí, pero hay algo importante, Pedro. ¿Todo el mundo podía embalsamarse? No, ahí está. ¿Qué pasaba con la gente de menos nivel económico? Lo tenían pensado. Claro, como bajo sus creencias también querían esa vida después de la muerte. Sí. ¿Cómo lo hacían entonces? Pues lo hacían de una manera que era la siguiente. Ahora explicaré, había 3 sistemas de embalsamamiento, pero eran carísimos. Es decir, un ciudadano normal, incluso acomodado, de nivel medio, no se podía embalsamar porque era muy costoso embalsamarse. Solamente se podían embalsamar 3 grupos. La familia real, ¿sí?, el faraón, la nobleza y luego los burgueses que se lo podían permitir porque se habían enriquecido a partir del comercio. El resto no se podían embalsamar. ¿Y los sumos sacerdotes y estos sí, pertenecían a la familia real? No, estos pertenecían a la alta nobleza. A la alta nobleza. El sumo sacerdote era uno de los cargos más importantes que tenía. Entonces, ¿qué pasaba con el resto del pueblo? A ver, el faraón decía que si el pueblo, esto va en contra de todas las películas que hemos visto de esclavos en Egipto, el látigo, no. En Egipto nunca ha habido esclavos. Eso no ha existido. No ha existido. Solamente hay una época, en la época de Ramsés II, ¿sí?, y no eran esclavos, sino que eran prisioneros de guerra, vale, que es donde la Biblia se acoge cuando se los expulsan de Egipto, sí, atraviesan el desierto, van al Mar Rojo. Sí. Eso eran prisioneros de guerra, vale, no eran esclavos. Ajá. Esclavos no ha habido en Egipto nunca. Muy bien. Eso es bueno aclararlo. Sí, lo que pasa es que la gente con esto de las películas y estirando de las piedras y tal, y látigo, no. Egipto trabajaba el pueblo para la tumba del faraón. ¿Por qué? Porque el faraón decía, las crecidas del Nilo son 6 meses, el Nilo se desborda, sí, y estáis 6 meses que no podéis trabajar porque las tierras de cultivo están cubiertas de agua. Claro. Si en esos 6 meses trabajáis para la tumba de vuestro Dios, que soy yo, sí, yo os garantizo al que trabaje y a su familia la vida eterna. Con lo que el egipcio iba a trabajar con ilusión porque se estaba ganando la vida eterna suya y la de su familia. Qué bueno. Entonces, porque claro, esto era algo que era cierto, no era propagandístico. No, eso es así. Eso es ellos así. Lo creían. Eso es así. Y el egipcio iba a trabajar con ilusión porque decía, es que me estoy fraguando mi vida eterna, la de mi mujer y mis hijos. Entonces yo voy a trabajar esos 6 meses que está todo anegado de agua, sí, porque la crecida, voy y trabajo. Luego baja el Nilo, sí, se fertiliza la orilla izquierda y derecha y tal y cual. Entonces yo ya vuelvo a mi casa y me pongo a trabajar durante 6 meses, siembro la cosecha y tal. Esto es interesantísimo. Claro. Entonces, tú fíjate lo que es todo un país, sí, todos los hombres trabajando para la tumba del faraón. Por eso se construían esas pirámides y esos monumentos que hoy en día es impensable. Qué interesante. Cuando el faraón perdía poder, cuando el faraón perdía algo de poder, sí, claro, ya no podía hacer esa tumba, la de Keo 156 metros, la de Kefren lo mismo, parece más alta pero un poco más pequeña. Ya la de Micerinos, que es el nieto de Aqueos, sí, el hijo de Kefren, ya una tumba más pequeñita, sí, ya no tenía tanto poder el faraón, ya no podía tanto reclamo por alguna razón. Claro, es decir, cuanto mayor era la envergadura, era la pirámide o el templo o lo que sea, claro, más gente había. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando era perdía más pequeño, poder, pues claro, evidentemente no tenía tanto poder. No tenía tanto poder, no había tanto dinero, no era pues entonces, claro, trabajaban menos tiempo, menos gente, porque tenían que mantenerlo. Entonces, gente hay que alimentarla, cuidado. Vale. Tú ahí tienes cientos de miles de personas trabajando, pero tienes que darle de comer. Y si tú no tienes dinero para mantener, oye, no vais a estar 6 meses, no os preocupéis, que con 2 meses
ya os salva vuestra alma, pero irse a vuestra casa a comer allí, que yo no tengo para daros. Quiero decir que, a ver, que había que mantener una infraestructura tremenda, ¿eh? Estamos hablando de hace 5.000 años, ¿eh? Que esto no era tan sencillo, como parece. Claro. Entonces, por eso... El gobernar un país como Egipto, pues no parece, porque nos centramos en, mira, tenían 200 mujeres, 200 hijos, vivía como un rey y el pueblo muriéndose de hambre. Esto es el mensaje que ha llegado de los faraones. No ha sido así. Egipto, Egipto había muchos engaños, los sacerdotes tenían milómetros y si veían que iba subiendo el Nilo, sabían que entonces iba a ser una buena cosecha y les decía, traer más presentes y os prometo que habrá cosecha. Si veían que el nilómetro, el agua no subía en el pozo, quiere decir que ese año no había habido inundaciones, entonces los sacerdotes aprovechaban, como no habéis traído los suficientes presentes, este año va a haber una mala cosecha, nos acaba de comunicar el Dios que he hablado con él. Eso. Y entonces, claro, decía, oye, lleva razón, si no ha habido cosecha ahora este año, no ha habido crecida. Es decir, que los engaños siempre han estado a lo largo de la vida. Pero volviendo a lo de la momificación, es interesante porque sabemos cómo momificaban con todos los detalles. Claro, porque esto es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Se sabe a ciencia cierta cómo se momificaban, cómo se embalsamaban? Y hubo un personaje, ¿no?, que tuvo mucho que ver, jugó un papel muy importante, ¿no?, que fue Heródoto, ¿no? Heródoto. En este caso. Exactamente, el filósofo y geógrafo Heródoto fue, digamos, la pieza clave para que sepamos cómo momificaban. Él decía que momificaban, había 3 sistemas, 3 maneras de momificar. Y dijo una anécdota que ha quedado muy curiosa. Dice, se momifica en el momento de morir, pero hay una salvedad. Esta imagen es curiosa porque la hice hace unos 20 años. ¿Esta que estamos viendo? Esta que estamos viendo, ¿sí? La hice hace unos 20 años, ¿sí? Y es un sistema de enterramiento exactamente igual, el mismo de la época de los faraones. ¿Sí? Heródoto dice, ¿sí?, cuando una persona muere, todas las mujeres del pueblo y los hombres se visten de negro, las mujeres se levantan el vestido mostrando el seno, gritando, como plañideras, ¿sí?, y llegan a la orilla del Nilo, a la orilla, digamos, la orilla oriental, que es la de la vida, y la orilla occidental es donde están las tumbas. En Egipto, en el Nilo, a la derecha están las ciudades, a la izquierda están las pirámides, las tumbas, porque a la izquierda es donde se pone el sol, que es la muerte, y a la derecha donde nace el sol, que es la vida. Por eso las ciudades estaban a la derecha y las tumbas a la izquierda. Pues se ponían en el Nilo y entonces en una barca, ¿sí?, que la consideraban sagrada porque iba a hacer el viaje por la noche, se vestían la familia y el sacerdote, se vestían de blanco y trasladaban al difunto a la otra orilla para enterrarlo. Wow. Y eso que lo dice Heródoto, ¿sí?, en el siglo IV, resulta que en el siglo XX estamos viendo, o sea, que el enterramiento era lo mismo. Me llamó la atención porque era exactamente igual. No ha variado. Se llenaban la cara del limo, del barro del Nilo, las mujeres y los hombres, y iban por toda la ciudad gritando y demás, ¿no? Entonces dice que solamente se daba el caso de que lo llevaran a la sala de embalsamamiento a los 4 o 5 días a ciertas mujeres y en casos muy concretos. Las mujeres que habían resaltado por una extraordinaria belleza o que fueran esposas de un personaje muy, muy importante, dice Heródoto que no las llevaban el mismo día de morir, sino que las llevaban a los 4 o 5 días a la sala de embalsamamiento. Y era para evitar, ¿sí?, que el embalsamador pudiera tener algún, digamos, tacto carnal con la difunta, al ser tan bella o una persona tan importante, que pudiera tener algún trato, vale, sexual, algún, sí, trato carnal con la difunta. ¿Sí? Y a los 4 o 5 días que el cuerpo ya empieza a, digamos, a destruirse, comienza a pudrirse, entonces, claro, ya desprende olores que ya no te hacen agradable tener ningún tipo de relación. Pues eso lo cuenta Heródoto así. Qué interesante. Lo dice así. Dice, decía que había 3 mujeres y daba los nombres.
Dice, pero de un sacerdote nunca podré dar un nombre, porque el nombre del sacerdote era, o sea, del embalsamador, perdón, embalsamador, era sagrado. Y es curioso y lleva razón. Conocemos el nombre de reinas, de reyes, de escribas, de médicos, de sumos sacerdotes, de todo, pero ni un solo nombre de un embalsamador. Wow. No se sabe ninguno. No hay escrito en ningún sitio el nombre de un embalsamador. Pero esto me acaba de Decían que era sagrado porque manipulaba el cuerpo. Era el único que lo Era el único que lo manipulaba. Entonces no se sabe el nombre del embalsamador. ¿Eran escogidos los embalsamadores? Eran personas que cuando nacían eran, digamos, por herencia. Normalmente el embalsamador, su hijo, era el que seguía exactamente. Y hasta que no moría el padre, no seguía el hijo. Eso era muy típico, por ejemplo, en escribas también. Y en sí, también ¿no? Los escribas solo enseñaban a su hijo a leer y a escribir para evitar que, digamos, otro pudiera saber tanto como él. Claro, eso también funcionaba así, ¿no? Y entonces, es decir, que el embalsamador era de padres a hijos también. Sí, y era la persona sagrada. Un círculo sagrado. Era una persona muy sagrada, exacto, porque era el que manipulaba al difunto. Y entonces esos conocimientos de anatomía brutales. Sí, aunque había todavía, por ejemplo, el corazón para ello no tenía apenas importancia. Era el único, digamos, órgano que no extirpaban del cuerpo. Mira, el embalsamamiento dice que había 3 tipos de embalsamar. Sí. Según Heródoto. ¿no? El primero, el más importante, que era el del faraón, la familia real. Sí. Que ese era el más caro, el más importante y al que solo podían acceder, digamos, faraón y familia real. Vale. Consistía en meter un gancho por la nariz. En el momento en que moría, lo llevaban al embalsamador y entonces le introducían un gancho, como vemos ahí, por la nariz, ¿sabes? Le rompían el hueso, el etmoides, y por la nariz le sacaban el cerebro. Wow. Una vez que lo habían sacado del cerebro, lo rellenaban con plantas aromáticas. A continuación, lo colocaban en una bañera de sal, en principio todavía sin sal, en una bañera lo colocaban, y con un puñal, con un cuchillo de piedra etiópica, que era una piedra, una hoja de piedra, pero también sagrada, etiópica, le hacían un corte en el costado y le sacaban 4 vísceras. Le sacaban los pulmones, el hígado, el estómago y el intestino. Por una rajita. Sí, una rajita, aquí, exacto, en el costado, y se lo sacaban. Y entonces lo colocaban dentro de 4 vasos que le llamaban vasos canopos. Sí, que representan algunos dioses. Son 4 dioses. Estaba Duamutef, que tiene una cabeza de chacal, no es Anubis. No es Anubis, que se parece mucho, pero no es. Es Duamutef, que es una cabeza de chacal, Quebensenuf, que tiene cabeza de halcón, Hapi, que tiene cabeza de mandril, y Amset, que tiene cabeza humana. Esos 4 vasos canopos albergan las 4 vísceras. A continuación, el cuerpo se lo rellena de plantas aromáticas y incienso y mirra. Interesante. ¿Por qué? Como los reyes. Aquí vamos viendo la similitud que tiene el cristianismo con eso. Claro, 3000 años antes van cogiendo de Egipto y incienso y mirra. Solamente estaba destinado al faraón, ni la mujer ni nada. Solo al dios, al rey. Como a Jesús, que era por eso incienso y mirra. Y luego oro también. Ya tenemos oro, incienso y mirra. ¿Y el oro por qué? Por una razón. No crea que metían el oro para hacer un tesoro. No. Ellos pensaban que en el momento de morir, cuando se presentaban delante de Osiris y hacía el juicio final, la piel se le transforma en oro. Entonces, cuanto más oro lleve la tumba, antes se le transformaba la piel en oro. Y es por eso que metían oro en la tumba, no por un tesoro. Claro, era por eso el oro, incienso y mirra dentro de la tumba. Qué bueno. A continuación, le cosían el costado y lo metían en una bañera de sal durante 69 días. ¿Por qué 69? Ahí está. Porque ellos observaban una estrella que nacía en el este, que se llama la estrella Sirius, y esta estrella tarda 69 días en cruzar el firmamento de este a oeste, hasta que se oculta. Tarda 69 días. Y a los 69 días aparece otra vez en el este. Relacionaban la vida con la muerte y la muerte con la vida.
Claro. Entonces esos 69 días los tenían dentro de una bañera de sal. Qué interesantísimo. Y Cuando- además ellos pensaban que de todas maneras el día moría Sí, sí, cuando se ocultaba el sol. moría, pero Y volvía volvía a renacer. a Y ellos vivir. siempre rezaban o hacían sus cosas para que volviera Volviera a la vida. volviera a salir el sol, El sol, cada día, exactamente. ¿no? Pues igual en este proceso de momificación, pero con la estrella Sirius, Sí, sí, con la y en un exactamente. periodo de 69 días. Exacto, ¿no? exacto. Qué Hay quien curioso. dice también que eran 70, pero claro, estamos hablando de los cambios que ha habido en 4.000 años, 5.000 años. Pero bueno, una vez que habían acabado, cogían el cuerpo, lo lavaban, Sí, le liaban las vendas, conmemorando el mito de Osiris, que ahora no viene cuando se troceó y Isis le Sí. juntó todas las piezas del cuerpo y le unió una venda. Entonces le liaban la venda y en el momento que le lían la venda ponen a la momia de pie sí, y el sumo sacerdote coge una especie de hierro metálico, una pieza metálica, le toca los labios, que se llama la ceremonia de apertura de la boca, y en ese momento el va, el que hemos dicho el alma que está vagando, se mete dentro del cuerpo y ya está vivo. Entonces, en ese momento se presenta a Osiris. Tan simbólico. Sí, sí, se presenta a Osiris. Osiris le hace el juicio final, famoso juicio que se ve en muchos papiros de la balanza que pone el corazón, ¿no? Y la pluma de la diosa Mar. Tienen que estar equilibrada, efectivamente. Entonces, ha superado el juicio y en ese momento se eleva. Mira, aquí tenemos los 4 vasos canopos, que ven Senu, Duamutep, Hamsa y Abhi-Hap. Son los 4 vasos que albergan las 4 vísceras. Total. Y entonces, en el momento en que se presenta Osiris, sí, ha superado el juicio. Qué bueno. Y ese era el primer embalsamamiento. El segundo, ¿sí?, era el que estaba destinado, digamos, a la alta nobleza y la gente, digamos, que pertenecía al estatus superior. Y entonces, este segundo no le cortaban, no le hacían un corte. ¿No le hacían el corte? No, en este lo que hacían era coger el cuerpo, ¿sabes? Lo metían digamos, en la bañera y lo que sí hacían era rellenarle con una serie de plantas aromáticas y demás. Digamos, de alguna manera le introducían en el cuerpo estas plantas aromáticas, pero luego cogían cera, ¿sí?, le tapaban los orificios, ¿sí?, la nariz, la boca, el ano, ¿sí?, en el caso de las mujeres vagina, o sea, todos los orificios del cuerpo, y con una jeringa le inyectaban aceite de cedro. ¿Que se endurecía? ¿O? No, ese aceite de cedro lo que tiene la particularidad es de descomponer la carne, respeta la piel y el hueso, pero la carne, el interior, lo introducían bien por la vagina, por el ano, sí, por la boca, y entonces le metían ese líquido y ese líquido durante 69 días, los mismos 69 que estaba en la bañera de sal, estaba haciendo su trabajo y era descomponer la carne. Y además la separa del hueso y la separa de la piel. Wow, y además era algo mucho más económico, ¿no? Sí, era mucho más económico que el otro. Exactamente. El otro era como el escalafón. Más aquí no te sacan las piezas. Aquí no te sacan las nada. Vísceras. Entonces, a los 69 días sacaba, le quitaban estos tapones de cera, ¿sí?, dejaban caer el líquido que arrastraba carne. Arrastraba, digamos, la carne que había desmembrado de los huesos y de la piel. Entonces, en este caso... ¿Lo sacaban de la sal? Lo sacaban y entonces le ponían otra vez, le lavaban el cuerpo, le liaban las vendas, exactamente, ¿sí?, igual, lo colocaban de pie y una vez que lo habían colocado de pie, le hacía la apertura de la boca y ya volvía a entrar. Exactamente. Y luego la tercera, que también era efectiva pero menos costosa, ¿sí?, que era para la gente, para, digamos, burgueses y demás, lo que hacía era simplemente una cánula de agua caliente, ¿sí?, se le introducían por el ano, ¿sí?, y simplemente le hacían una especie de lavativa. O sea, con agua caliente limpiaban el intestino y ya está. ¿Y esos cuerpos han perdurado? Han perdurado lo mismo. ¿Lo mismo? Sí, pero es que la naturaleza es sabia. Hemos visto cuerpos en Egipto sin estar momificados, que están momificados. Porque es que Egipto es tan seco, claro, que hace que el cuerpo no se descomponga. La carne no se descompone. Esto no lo sabían. ¿no? Claro, ellos no sabían eso, sino... hubieran ahorrado... Sí, pero claro, ellos... ¿No? Sí, no, claro, no hacía falta, porque es que ya Egipto es tan seco que se preserva el cuerpo. Porque, por ejemplo, para que haya la putrefacción, tiene que haber 2 tipos de bacterias que funcionen, las aerobias y las anaerobias. Las aerobias son las que nacen aquí,
Sí. que son los gusanos, cuando ven un cuerpo Sí. que se pudre, y se van comiendo la carne. Vale. Y las anaerobias son las que no necesitan aire, que salen de la médula, salen del hueso y van comiendo la carne hacia Vale. afuera, y cuando llegan a la piel, que ya los poros hay oxígeno, se mueren. Vale. Entonces, claro, cuando estas bacterias trabajan, y las de dentro afuera también, Sí. aerobia y anaerobia, el cuerpo se pudre. Vale. Pero ¿qué pasa si hay mucha sequedad? Que no, Y entonces no les las da- bacterias aerobias no aparecen, porque al haber tanta sequedad, el cuerpo no tiene humedad ninguna y los gusanos no No, funcionan. pues- Solo funcionan las de dentro, las anaerobias, que salen del hueso y se van comiendo la carne, pero cuando llegan a la piel se mueren. Y entonces se queda el cuerpo, los huesos con la piel pegada. Es decir, Bueno, se queda bueno, momificado. Esto es brutal. Sí. Esto es brutal. Es ciencia, pero es brutal. Exacto. Sí, sí. Y yo estoy segura que se desconocía por completo. Sí, claro, en aquella época Pero ahora a mí- ese funcionamiento de bacterias y Claro, eso, claro, no pero lo a mí conocían. me sugiere una cuestión, y es que vosotros, en cuanto encontráis o estáis delante de una momia que todavía pues, no se ha estudiado lo suficiente para saber cosas, a simple vista podéis saber si es, no, quitando sarcófagos o tumbas, si esa momia ha sido embalsamada de una manera o Sí. de otra más humilde, o como alguien de la nobleza o de la... Ahora ya se hacen una especie de radiografías térmicas, una especie de radiografía con las que tú puedes, sin tocarle el vendaje ni tocar nada, puedes saber perfectamente todo lo que lleva dentro, si tiene las vísceras, si no las tiene. Yo recuerdo hace 30 años, un compañero encontraron una momia y resulta que, para ver si había hecho el proceso del pesaje del corazón, con un bisturí, ¿Sí? le hicieron un corte en el corazón, sacaron y vieron que estaba el corazón. Es decir, no lo habían sustituido por un escarabajo sagrado, el corazón, pero tuvieron que hacer un corte y destruir esa parte de la momia. Hoy en día no, hoy en día, en el momento que la metes y le haces un tac, sabes perfectamente cómo, si la han momificado sacándole las vísceras, si no. Lo que pasa que realmente la de las vísceras, eso solamente lo sabemos en los faraones. En los faraones. Y en reinas, pero que tenemos constancia de muy pocas. Hatshepsut, tenemos Hatshepsut y ya está, de reina, porque Cleopatra, todas las demás, Cleopatra, aparte de Séptima, no hay ninguna constancia. Es decir, pero hoy se hace esta especie de ¿Cómo ha avanzado todo para que ya no tengan necesitamos que tocar? destrozar nada para saber todo lo que hay dentro. Qué bueno. Ahora que has mencionado Hatshepsut, pues es una faraona, ¿no? Reina, porque se llama Faraón. reina, faraón, Exacto. que se hizo pasar por faraón para poder gobernar, porque a la muerte de su marido, ¿verdad? Su marido, Sesostris, sí. Pues para que su hijo, ¿verdad? O su hijo no reinara, ella, pues a los ojos del pueblo, iba vestida como un faraón. Sí, sí. Pero bueno, bastante valiente fue para lograr... Sí, fue una figura icónica luego, totalmente del Antiguo Egipto, y como hemos estado hablando fuera de cámaras, ese amor, ¿verdad?, que tenía junto a un general que se veía por los túneles, y luego a la hora de ser enterrada, pues también, ¿no? Qué curioso. Oye, todo un mundo esto de la momificación, ¿no? Pero ¿qué pasaba cuando alguien se portaba mal, entre comillas, para ellos? Porque claro, si la momificación, o que la palabra de un faraón te hiciera tener pues la seguridad de que ibas a estar en ese más allá viviendo la vida verdadera, ¿qué ocurría cuando alguien se portaba mal, no cumplía las leyes o había cometido un delito? ¿Qué pasaba entonces? Pues por desgracia no tenemos constancia de ninguno. ¿No? Se supone que todos eran buenos, bueno, y todos habían superado el mito de Osiris. Pero sí que tenemos constancia de una momia que la hemos encontrado, por ahí tengo alguna fotografía, pero no la... que tiene las manos atadas, la momia, y eso significa que había sido un ladrón, que lo pillaron por alguna razón y lo enterraron vivo, ¿sabes? Porque está, vivo. Sí, está con una cara desencajada y los dedos los tiene, digamos, atados con una cuerda, como para decir, tratamos los dedos para que no robes más, ¿no? ¿Eso lo encontraste tú en un No, eso apareció en el siglo XIX, lo encontró un arqueólogo inglés.
Entonces eso está en el museo, pero no sabemos nada porque este hombre encontró la momia, la metió en un saco, la llevó y estuvo dando vueltas por algún sitio y al final alguien, a principios del siglo XX, vio que era algo interesante precisamente por eso y entonces lo colocó en el museo, pero se perdieron muchas pruebas. Se perdió toda ¿no? la información. Yo Claro. tengo una fotografía por ahí, le hice una fotografía de la momia esta con los dedos así atados. Wow, esto es brutal. Me refería Pero a... en lo del juicio de Osiris, evidentemente esto es como el juicio final de los cristianos. Vale. Los buenos en el cielo, los malos van al infierno. ¿Tenemos constancia de que alguien esté en el infierno o en el otro? No. No. Pues por eso aquí es exactamente igual. Se supone, porque claro, cuando le sacan el corazón, lo ponen en un platillo y la pluma de la diosa Mat, de la justicia en el otro, allí está el dios Tot, que es el dios de la escritura, tomando nota, y luego está Amsdi, que es una especie de monstruo que tiene la cabeza de cocodrilo, la greña de león, las patas de hiena, las patas traseras de hipopótamo. Es un animal mitológico, un monstruo que se comería el corazón en caso de que pese más el corazón por la maldad que la pluma. Vale. Pero claro, no hay ningún jeroglífico que se vea que ha sido malo, sino siempre parece ser que ha tenido una vida equilibrada. Es que me acaba de venir a la memoria, no sé si fue Ramsés IV, que pues pereció debido a una conspiración de una de sus concubinas con uno de sus hijastros. Exactamente. Y acabaron con su vida matándolo. Claro, a este señor, al hijastro, lo cogieron y claro. Sí, pero si a este señor lo encontraron su cuerpo momificado de una manera muy curiosa, ¿no? Sí, estaba boca abajo. Estos son creencias también de la época pero tampoco sabemos si realmente era el personaje que estuvo, se supone, por el sitio, la tumba, cerca del templo, pero es que tampoco tenía ningún jeroglífico ni nada, no hay constancia. Entonces, son hipótesis. Claro, son hipótesis. Pero algo malo hizo para que si está boca abajo, fuese quien fuese, evidentemente que no fue una persona grata, eso es evidente, como el que he dicho de los dedos atados, o hay otro que está en una posición en el que la cabeza tiene roto el cuello y un brazo y la pierna por 3 partes y están como desmembrados. O sea, algo haría para que y lo echaron en un hoyo. O sea, no es que lo enterraran ni nada de eso, sino lo metieron en un hoyo. Tenemos constancia claro, de que sí que hay situaciones en las que se supone que la mala vida o las malas acciones le han llevado a que realmente no ha tenido un entierro para que pueda vivir en la otra vida. Claro, que eso es lo peor. Pero todos son... Ya no solo en la manera en la que te acabes tus días, sino con el pensamiento de que no vas a cruzar el río ni vas a tener la vida Pero todos son eterna. hipótesis, porque no hay nada escrito sobre eso. ¿Quién te dice a ti que no es? Que tú te quieres enterrar ahí, que hay un muerto y entonces no te interesa, lo sacas de la manera que quieres, lo metes en un lo tiras y tú te entierras ahí, que es lo que hizo ahí con la tumba de Tutankamón. Lo metió a él en la tumba que se estaba haciendo él, metió Tutankamón y él ya se hizo una de faraón. Claro, si no llegamos a descubrir a Tutankamón, hubiéramos visto ahí una tumba que no merece la pena porque es que es una 10ª parte de la más pequeña del resto de las tumbas y hubiéramos dicho, ¿y esto qué faraón es el exactamente, que tiene? ¿Y qué faraón es el que tiene la tumba? Hubiéramos dicho, esto no es de un faraón, esto es de algún personaje de la época importante que dice, pues me voy a enterrar en la zona sagrada de los faraones. Pues no veas la que ha liado Tutankamón. Sí, por eso digo, pero es que hay tantas hipótesis, en lo que no sabemos son hipótesis en las que, claro, la imaginación Lo bueno vuela. es que si ellos pudieran vernos hoy día, sabrían que de verdad son inmortales, porque seguimos hablando de ellos. Pero también no sabrían de quién estamos hablando porque no sabemos cómo se llaman ninguno. Sabemos lo que significan, pero no sabemos cómo se llaman. No. Los jeroglíficos tienen consonantes. Entonces hubo un congreso en Polonia en los años 60 en el que se le dio, digamos, vocales a la lectura de cada jeroglífico. Me explico. Tú tienes una M, la letra M. Sí. Tú pronuncias la letra M porque sabes que delante hay una E y detrás otra E, y dice E-me. Vale. Pero si tú eso no lo supieras y ves eso, sabrás que es una M,
Pero ¿cómo lo pronuncias si no sabes qué vocales lleva? Claro. Ma, me, mi, mo, mu, ema, ima, oma, eme. O sea, no sabría, o la L, o la K, lo ves así, pero si no sabes que lleva una no la puedes leer. Pues eso pasa con los nombres de los jeroglíficos. Por ejemplo, Ramsés, Sí. el jeroglífico es Ra, es una R, luego Mes, que significa nacer, que es una especie de M, Sí. y luego dos plumas así, que son dos S, R, M, S, S. Eso es lo que dice el jeroglífico de Ramsés. Pero le decimos Ramsés porque acordamos decir Ramsés. Pero podía ser Rameses, Romisas, Ramesase. No sabemos cómo se pronuncia. No sabemos cómo se pronuncia. Sabemos lo que significan. ¿Cómo no vamos a decir que es un misterio egipto? Por Dios. Sí, lo es, sí, claro. Por eso es lo que he empezado diciendo. Depende por dónde tires, puede decir todo muy científico o todo, digamos, mistérico. Pero vayas por donde vayas, Egipto es un crisol de... Es un crisol de enigmas. De enigmas, sí, sí. Y tú tienes la gran suerte de toparte con ellos cada temporada. Sí, pero cuanto más voy, pues más enigmas me traigo, más dudas. Más todavía, dudas, ¿no? sí, más dudas cuesta. Qué bueno. A mí, por ejemplo, simplemente Ra, todo el mundo le llama Ra, pero es que es una R, puede ser Ra, Re, Ri, Ro, Ru, o Era, Ira, Ora, le llamamos Ra. Qué bueno. O sea, sabemos lo que significa, por eso digo, pero no sabemos leer los nombres. O sea, los leemos de una manera ficticia, que si por eso he dicho que si se levantara Ramsés y ve que le llamamos Ramsés, igual se volvía a morir, pero de risa. ¿Cómo me dicen mi nombre así? Este hombre moderno. Mira, aquí está el juicio de Osiris, ¿sí? En el que vemos a Anubis, ¿sí? con el difunto y la llave de la vida en la mano izquierda. Está la balanza en la que está Anubis, ¿sí? En un plato está el corazón y en el otro la pluma sagrada, y este animal mitológico que es el que está esperando a ver si es bueno o malo. Y a la derecha está Tot, el dios de la escritura, tomando nota. Como se ve que ha sido bueno, detrás del dios Tot se ve a Horus, ¿sí? Con la llave, y detrás el difunto que lo está presentando a Osiris, que lo juzga. Cuando veáis Osiris, ¿sí? Pintado la cara de verde, vale. Significa que está juzgando. Oh, qué interesante. Y cuando no está verde, pues está Osiris, pero no juzga. Entonces ahí, como está haciendo el juicio, está con la cara pintada de verde, que significa que está juzgando. Y detrás de él, su esposa y hermana Isis, ¿sí? Y su hermana Neftis, detrás de él. Qué interesante, Pedro. Bueno, pues lo que queda latente es que con cada descubrimiento pues se abren nuevas preguntas y cada respuesta nos recuerda que quizás los antiguos sabían mucho, mucho más de lo que hoy día pensamos, Pedro? Y nos has demostrado que la llamada maldición de Tutankamón y el renacimiento de Abu Simbel y el arte de la momificación son solo pues fragmentos de un engranaje, pequeñitos de un gran engranaje y un misterio muchísimo mayor. El deseo eterno del ser humano es siempre desafiar a la muerte, el trascender, creo que ha quedado claro, ellos lo dejaron muy, muy patente, y también dejar su huella perenne ahí intacta en la arena del desierto de Egipto. Gracias, Pedro, y a todos por estar en Aquelarre, pero muy oye, amable. Muy amable tú, ha sido un placer, menuda clase magistral. Yo me voy hoy anchida, perdida, y mira, tenemos aquí nuestra vela de Aquelarre, que has visto que la hemos tenido encendida, supongo que como aquellas velas, antorchas para iluminarse, para hacer esos jeroglíficos, y pues tenemos una colección limitada de velas y de wax melts diseñadas especialmente para el universo de Aquelarre, sensorial, el programa pues inspirada en nuestros rituales, en personajes femeninos históricos, en la historia que nos acabas de contar, y que conecta con esa energía de lo que no vemos, pero que sabemos, intuimos que está allí. Así que está hecha a mano en España, es 100% de soja vegetal, sin tóxicos, es nuestra vela de ruda, contiene pliego y piedrecitas de ojo de tigre para que nos proteja mucho. Así que pueden obtener su vela, es www.candelaris.com, están en Instagram también y en TikTok,
y tendrán un código exclusivo, si ponen aquelarre 10, de descuento, un 10% en esta colección. Así que yo correría para que tengan la vela de aquelarre en sus casas. Por supuesto. Bueno, Pedro, te doy las gracias, un millón de gracias de verdad. Espero que vuelvas a la hoguera de aquelarre, Bosti. Yo, por supuesto. Sí. Pues estaremos encantados. Si no habéis cansado de Egipto, no. por supuesto. Y quedan muchas cosas todavía que descubrir y que nos desvelen. Muchas gracias. Muy bien. Y bueno, a vosotros solamente nos queda decir una cosa y es, ¿y ahora? ¿Nos vais a llamar brujas?